Eso es exactamente lo que hace una buena estrategia de opciones binarias en Codex. Entrada perfecta, rebote claro y ganancia limpia. Así se hace. Hola a todos amigos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de una Codex Trading Strategy muy interesante. Sí, el tema de hoy es precisamente una estrategia de trading en Codex basada en análisis técnico. Si estás buscando una estrategia efectiva y clara, este video es para ti. Entonces amigos, hoy comenzaré con una pequeña cantidad de $13 y trataré de aumentarla hasta 10.000. Vamos a ver si logro hacerlo. En mi operativa de hoy voy a utilizar un marco temporal de 15 segundos y entraré en las operaciones con duraciones de entre 1 y 3 minutos. Vamos a buscar juntos situaciones de mercado favorables e intentaremos obtener ganancias. Asegúrense de ver este video hasta el final, es posible que este método les guste y luego puedan aplicarlo ustedes mismos. Así que vamos a buscar nuestro primer punto de entrada. Aquí vemos que el precio se está moviendo en un rango lateral, sin embargo, como pueden observar, los mínimos del precio en el gráfico están subiendo. En esta situación propongo abrir una operación de 2 minutos al alza, ya que creo que en el corto plazo el precio va a subir. Además, como podemos ver, hay una especie de presión hacia la resistencia, es decir, hacia la parte superior del rango lateral. Previamente el precio también mostró un buen impulso al alza saliendo del rango, así que es posible que volvamos a ver un movimiento similar. Además, desde nuestro punto de entrada hasta el último máximo de precio aún queda bastante espacio. Todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial de subida. En esta operación hemos elegido un tiempo de 2 minutos como margen, considerando una posible consolidación o retroceso. Vamos a esperar el resultado. En mi canal de Telegram comparto señales gratuitas y efectivas que les ayudarán a aumentar sus ingresos y mejorar sus conocimientos en trading. También encontrarán análisis, estrategias claras y consejos prácticos para operar con mayor seguridad. Únanse ahora. Bueno, nada mal, a pesar de que el precio entró en una zona de consolidación y no tuvo tiempo de salir en 2 minutos, nuestra operación se cerró por encima del punto de entrada. Hemos obtenido una ganancia desde la primera operación. Continuemos y veamos cómo está el mercado. Bueno, como pueden ver, la consolidación cerca del nivel de resistencia continúa, pero ahora el precio está comenzando a salir de esa zona. En esta situación abrimos otra operación de 2 minutos al alza porque creo que el precio va a seguir subiendo. También podemos observar que los mínimos del precio en el gráfico siguen aumentando y últimamente las velas se han ido acortando, lo que significa que el precio se está acumulando. Normalmente después de una acumulación así, el precio genera un impulso. Dado que estamos en una tendencia alcista, lo más probable es que pronto veamos un impulso al alza y una ruptura clara del nivel de resistencia. En esta operación también elegimos 2 minutos como margen. Y ahora vamos a esperar el resultado. Perfecto amigos, como pueden ver el precio se está moviendo según lo previsto, sale de la zona de consolidación y genera un impulso hacia arriba. Aquí obtenemos una ganancia clara. En este caso los 2 minutos fueron más que suficientes. Continuemos analizando otras oportunidades de trading. Aquí vemos una tendencia alcista bastante clara y fuerte. Sin embargo, como pueden ver, el precio hizo un retroceso significativo sin nivel de soporte y ahora vuelve a subir con velas mayormente verdes. En este caso propongo abrir una operación de 2 minutos al alza porque creo que lo más probable es que el precio continúe subiendo siguiendo la tendencia. Si observamos la situación en general, notamos que los mínimos están subiendo y además desde el nivel de soporte el precio ha rebotado con fuerza y ahora sube con velas verdes más largas. Todo esto indica que el precio tiene buen potencial de crecimiento. Aquí también hemos tomado 2 minutos como margen considerando que el precio podría entrar en consolidación
o retroceder un poco. Y ahora esperemos el resultado. ¿Aún no están suscritos a mi canal de YouTube? Se están perdiendo contenido exclusivo e estrategias que pueden marcar la diferencia en sus operaciones. No esperen más, suscríbanse y empiecen a mejorar sus resultados desde hoy. Nada mal, como pueden ver, al principio el precio hizo un buen impulso al alza y luego hubo un retroceso. Aún así, nuestra operación se cerró por encima del punto de entrada. En este caso, hemos logrado ganar con un pequeño movimiento alcista. Como pueden ver, no siempre es fácil acertar con el tiempo exacto de la operación, pero con la experiencia lo harán cada vez mejor. Mientras tanto, propongo analizar otra oportunidad de trading. Bien, aquí el precio está en una tendencia alcista, pero en este momento se encuentra en una corrección. También notamos que últimamente el precio baja con más fuerza. En esta situación abrimos una operación de 1 minuto a la baja. Creo que en el corto plazo el precio va a bajar. Además, como pueden observar, los máximos del precio en el gráfico están bajando. Aquí también hubo una ruptura impulsiva del nivel de soporte y luego el precio no logró volver a situarse por encima de ese nivel. Todo esto indica que hay un buen potencial bajista y que el precio probablemente siga bajando. En este caso tomamos 1 minuto para la operación ya que vamos en contra de la tendencia principal, que es alcista. Aún no podemos hablar de un cambio completo de tendencia, así que interpretamos esta bajada como una corrección. Es probable que después de este movimiento el precio retome la tendencia alcista. Por eso, para que nuestra posición no se vea afectada, tomamos solo 1 minuto. Y ahora vamos a esperar el resultado. Muy bien, como pueden ver, en 1 minuto no hubo un gran movimiento hacia abajo, el precio entró en una zona de consolidación. Aún así, nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada. Por lo tanto, obtenemos una ganancia y ahora en nuestra cuenta ya tenemos los primeros $100. Esto significa que nuestro depósito ha crecido más de 10 veces. Sigamos adelante y analicemos más situaciones interesantes. Aquí vemos que el precio se mueve en una tendencia alcista. Como pueden observar, el precio hace una corrección hacia abajo hasta el nivel de soporte y en este momento comienza a rebotar al alza desde ese nivel. En una situación como esta, abriremos una operación al alza con una duración de 3 minutos. Considero que en un futuro cercano el precio hará un buen rebote hacia arriba desde ese nivel. Además, todavía queda bastante distancia hasta el último máximo de precio. También los mínimos en el gráfico están subiendo progresivamente. Como pueden ver, el movimiento del precio hacia arriba es más impulsivo, mientras que las correcciones hacia abajo son menos pronunciadas. Todo esto nos indica que el precio tiene potencial para seguir subiendo y que con alta probabilidad continuará su camino ascendente siguiendo la tendencia alcista. En este caso hemos elegido un tiempo de 3 minutos como margen, teniendo en cuenta que el precio podría entrar en una zona de consolidación o retroceder levemente. Ahora simplemente observemos el gráfico. Si están buscando un broker confiable para operar, les sugiero 2 opciones rápidas y seguras: Codex y Pocket. Son plataformas reguladas que yo mismo utilizo y siempre ofrecen un buen servicio. Los enlaces los encontrarán en el comentario fijado. Bueno, nada mal, como pueden ver, el precio entró en una zona de consolidación y no logró salir de ella en 3 minutos. Aún así, conseguimos cerrar por encima del punto de entrada y obtener una ganancia. Ahora propongo analizar otra situación de trading. En este caso, el precio venía siguiendo una tendencia alcista, luego ocurrió un giro en el mercado, lo cual se refleja en una fuerte caída del precio. Actualmente el precio ha llegado a una zona lateral en la que ya hubo consolidación anteriormente. Como pueden notar, el precio no alcanzó del todo la parte superior de este rango y empezó a bajar. Por lo tanto, abriremos aquí una operación a la baja.
Pienso que desde esta zona superior el precio se moverá hacia la parte inferior del canal lateral. Además, como pueden ver, los máximos también están bajando. Últimamente el precio se ha estado desplazando hacia abajo principalmente con velas rojas impulsivas. En la vez anterior, al tocar el límite superior del rango, el precio bajó bruscamente hasta la parte inferior del mismo. Así que en esta ocasión podría repetirse ese patrón. Esta operación también va a favor de la tendencia actual, es decir, siguiendo el movimiento bajista que se ha formado. Por eso, con alta probabilidad, el precio continuará descendiendo dentro de esta tendencia. En este caso también hemos elegido un tiempo de 2 minutos como margen, teniendo en cuenta una posible consolidación o un retroceso. Ahora vamos a esperar el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver el precio ha salido del canal lateral con un impulso hacia abajo. En el gráfico se han formado varias velas rojas consecutivas. Aquí hemos obtenido una ganancia clara. Elegimos un excelente punto de entrada y el tiempo de 2 minutos fue más que suficiente. Ahora veamos qué ocurre a continuación en el mercado. Como pueden ver, se ha formado una clara y sólida tendencia bajista. En este contexto, el precio realizó un retroceso bastante fuerte hacia arriba. En este momento, el precio está rebotando hacia abajo desde un nivel de resistencia y en el gráfico comienzan a aparecer velas rojas. En una situación como esta, abriremos una operación a la baja. Considero que con alta probabilidad el precio seguirá bajando conforme a la tendencia descendente. Como pueden notar, los máximos del gráfico también están bajando notablemente. A su vez, aún queda bastante espacio hasta el punto más bajo del gráfico. Todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial de caída. En esta situación también hemos tomado un margen de 2 minutos considerando que el precio podría entrar en una zona de consolidación o sufrir un retroceso al alza. Ahora el precio ya está mostrando una clara bajada, veamos qué ocurre en los próximos minutos. Perfecto amigos, como pueden ver el precio continúa bajando siguiendo la tendencia descendente. Está mostrando un buen movimiento a la baja. Hemos logrado otra ganancia clara y como pueden notar los 2 minutos de duración nos resultaron ideales. Propongo continuar y analizar otras oportunidades de entrada. Aquí el precio está tocando actualmente un nivel de resistencia y en el gráfico están apareciendo velas rojas. En esta situación abrimos de inmediato una operación a la baja con una duración de 2 minutos. Pienso que desde este nivel el precio hará un rebote completo y comenzará a bajar. Como pueden ver anteriormente el precio ya tocó este nivel en 2 ocasiones y en ambos mostró un descenso significativo. Esto nos indica que hay potencial de caída. Al tocar esta resistencia el precio ahora también está cayendo principalmente con velas rojas. Además, aún queda una buena distancia hasta el nivel de soporte desde donde el precio rebotó la última vez. Por lo tanto, es muy probable que el precio continúe bajando hacia ese soporte. En este caso también hemos elegido un margen de 2 minutos considerando que el precio podría consolidarse o retroceder un poco hacia arriba. Esperemos el resultado de esta operación. Bueno, nada mal, como pueden ver el precio hace un buen rebote hacia abajo desde el nivel de resistencia. Y a pesar de un posterior retroceso al alza, nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada y obtenemos una ganancia. Ya tenemos los primeros $1000 en la cuenta. Nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo de trading. Continuemos y veamos cuál es la situación actual del mercado. Como vemos, después del rebote desde el nivel de resistencia, el precio vuelve a acercarse a ese mismo nivel. Ahora mismo el precio se encuentra en el nivel del máximo anterior. En esta situación propongo abrir de nuevo una operación a la baja por 2 minutos. Como pueden observar, aún queda bastante espacio hasta el mínimo anterior, lo que indica que el precio tiene potencial para seguir bajando. Creo que esta vez también rebotará desde ese nivel de mercado, ya que vuelve a mostrar señales de desaceleración cerca de esa zona. Como vimos antes, ya hubo 3 intentos fallidos de romper este nivel, así que es muy probable que el precio otra vez comience a descender.
En este caso logramos entrar en la operación desde un punto más alto del gráfico, por eso elegimos un tiempo de 2 minutos. En este periodo el precio probablemente mostrará una buena caída. En la operación anterior no logramos entrar justo desde el nivel de resistencia y aunque el precio bajó, después comenzó a subir y la operación se cerró más ajustada. Pero esta vez entramos desde el punto más alto, así que no creo que el precio tenga tiempo de hacer un retroceso fuerte hacia arriba y lograremos captar un buen movimiento descendente. Perfecto, amigos, como pueden ver, el precio vuelve a hacer un rebote desde el nivel de resistencia. Así logramos una ganancia clara. Y los 2 minutos que tomamos fueron más que suficientes. Sigamos buscando el siguiente punto de entrada. A continuación ajusto los niveles, ya que aquí podemos ver un canal lateral bastante definido, en el cual el precio ha estado oscilando por un tiempo. Como pueden observar, el precio vuelve a tocar el límite superior y rebota hacia abajo. En una situación así abrimos una operación a la baja. Pienso que ahora el precio se moverá hacia el límite inferior del canal. Vemos que eso fue precisamente lo que hizo anteriormente. Además, los mínimos en el gráfico se han formado casi todos en un mismo nivel. Por eso, ajustamos un poco el límite inferior. Desde nuestro punto de entrada aún queda bastante espacio hasta ese nivel. Todo esto nos indica que el precio tiene buen potencial bajista. Así que con alta probabilidad el precio continuará su descenso en los próximos minutos. También en esta situación tomamos un margen de 2 minutos. El precio ya se está moviendo hacia abajo. Esperemos a ver cómo termina esta operación. Muy bien, como pueden ver, el precio no llegó exactamente hasta el límite inferior del canal, pero aún así mostró una buena caída. Logramos una ganancia clara y los 2 minutos fueron ideales, también en este caso. Ahora veamos qué está pasando en el mercado. Como pueden ver, el precio vuelve a tocar el límite inferior del canal lateral y rebota impulsivamente hacia arriba. En esta situación abrimos de inmediato una operación al alza por 1 minuto. Pienso que esta vez también el precio continuará subiendo hasta alcanzar el límite superior del canal. Vemos que el precio sigue moviéndose claramente dentro de este canal de una frontera a otra. Desde nuestro punto de entrada aún queda bastante espacio hasta la parte superior, lo cual nos indica que hay potencial alcista. En esta situación elegimos 1 minuto ya que el precio subió de forma impulsiva desde el límite inferior. 2 minutos para esta operación sería demasiado tiempo, ya que el precio podría alcanzar el límite superior y empezar a retroceder hacia abajo. Por eso, teniendo en cuenta todos estos factores, elegimos 1 minuto, esperemos el resultado. Muy bien, amigos, como pueden ver el precio siguió subiendo y casi tocó el límite superior. Aquí obtenemos una ganancia y como pueden notar, 1 minuto fue el tiempo perfecto para esta operación. Eso es exactamente lo que hace una buena estrategia de opciones binarias en Codex. Entrada perfecta, rebote claro y ganancia limpia. Así se hace. Hoy hemos estado operando con la estrategia de trading en Codex utilizando análisis técnico, específicamente trabajando con niveles de soporte y resistencia. Como pueden ver, todas las situaciones funcionaron perfectamente. Ustedes también pueden aplicar esta estrategia en su operativa buscando situaciones similares en el gráfico. Les invito a unirse a mi grupo privado en Telegram, donde comparto estrategias exclusivas, análisis y mucho más. Para unirse solo tienen que enviarme la palabra clave ganador y con gusto los añadiré. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Les deseo un trading exitoso y muchas operaciones rentables. Hasta la próxima.